Todos necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida. Una esperanza que alumbre al mundo en tu derredor. La más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Ir a Génesis, capítulo 38. Génesis, capítulo 38. Y vamos a estar viendo 5 versículos esta tarde, ¿verdad? Génesis, capítulo 38. Y vamos a estar viendo de versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Solo síganme. Quiero hablarles esta tarde sobre el tema construyendo escudos hacia tragedias. Déjeme comenzar con hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que tragedias vengan a nuestras vidas? ¿Habrá alguien aquí que diría, oh, fatalidades? ¿Habrá alguien aquí que diría, oh, yo cuando paso cosas difíciles en la vida o tragedias, yo estoy bien, estoy contento? ¿Habrá alguien así? Creo que ninguno de nosotros nos gusta las tragedias. Ahora, quisiera decir que podemos evitar todas las tragedias que esta vida nos pone por delante, pero no es así. Pero lo que sí yo puedo decirle, escúcheme, que una gran cantidad de las tragedias que vienen a nuestras vidas y a nuestros hogares no es que eran parte del propósito de nuestras vidas, sino porque no pudimos establecer ciertos escudos. ¿Para qué sirven los escudos? ¿Alguien sabe para qué sirven los escudos? Para proteger, para cuidar, para evitar. Y a veces vienen tragedias a nuestras vidas, no necesariamente porque era parte de que teníamos que enfrentar en nuestras vidas, es porque no supimos cómo establecer escudos que evitaran esas tragedias en nuestras vidas. La historia que vamos a ver hoy se trata de eso. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que están jóvenes, y qué bendición, porque tienen una vida por delante. Quizás el más viejo aquí es el hermano Elder. Y no voy a decir, ¿verdad?, que ya necesita bastón. Pero escúchame. No, quizás Sebastián y hermano Elder ahí se están llevando de mano a mano. Nosotros no estamos viejos, estamos adultos. Ahora escúchame. Pero yo creo que aún ya hay cosas que sus vidas han pasado que no tuvieron que haber pasado. ¿Pero por qué pasaron? Porque no supimos establecer escudos en nuestras vidas para protegernos de tragedias. Miren lo que dice Génesis capítulo 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán.
y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaban en Quencí cuando lo dio a luz. Vamos ahora. Señor, te pedimos que esta tarde, al meditar en tu palabra, Padre Santo, podamos venir a ella de una manera humilde, Señor, buscando aquellos, Señor, que quizás en este momento nuestras vidas tienen necesidad, Señor. No venimos buscando perfección, Padre Santo, porque no somos perfectos, pero sí venimos buscando, Señor, en tu palabra, aquellas cosas que puedan ayudarnos a vivir día en día bajo tu guía y tu dirección, Señor. Ayúdanos a meditar en lo que vamos a ver esta tarde, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero comenzar como introducción dándoles un poco de trasfondo de lo que estamos viendo en Génesis capítulo 38. Judá era uno de los hijos de Jacob y Lea, aquel quien era hermano de José. ¿Cuántos conocemos la historia de José? Que era despreciado por sus hermanos, que no era querido por sus hermanos, que inclusive quisieron matarlo. Pero Judá es aquel que sale con otro plan para que no hubiera sangre derramada de sus manos, de su hermano, y le dice: ¿por qué no lo vendemos a José? Y lo venden. Lo venden como esclavo hacia unos mercaderos que vendían esclavos en Egipto. Y conocemos la historia de José. Ahora Judá era hermano de José, el cuarto hermano de José. Judá, quien de igual manera que la mayoría de sus hermanos no agradaban a Dios, decide separarse de su familia. Una de las tradiciones judías era, ¿verdad?, en tiempos de la Biblia, que, ¿verdad?, toda la familia vivía tipo en una aldea, en una propiedad. La mayoría vivía en la casa de sus papás. Edificaban ahí alrededor y se mantenían juntos. Ahora, Judá decide apartarse de eso y va hacia un lugar, a la ciudad, ¿verdad?, llamada Adulán, que era una ciudad cananea, ¿verdad? En esos tiempos era una ciudad que no agradaba a Dios, que no honraba a Dios. Era una ciudad donde existía adoraciones a diferentes dioses. Era un lugar que era abominación para Dios. Era un lugar que en sí Dios había prohibido que sus hijos se uniesen con esa clase de pueblo. Pero Judá dice: yo me voy de mi familia, me voy a separar, voy a hacer lo que yo quiero. Se va a una ciudad donde claramente él sabía que no podía habitar por las prácticas que habían en esa ciudad. Al llegar a esa ciudad, Judá se llama, es el nombre de él, toma una esposa de esa ciudad, con la cual tiene 3 hijos: Onán y Cenas. Y en este escenario
llegamos al capítulo 38 de Génesis, lo que hemos leído esta tarde, donde encontramos varias enseñanzas importantes que cada uno de los personajes mencionados en esta historia. Génesis pertenece a lo que conocemos como los libros del Antiguo Testamento. La palabra de Dios está dividido en dos secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento nos habla de Jesús. El Antiguo Testamento nos habla directamente Dios tratando con su pueblo, el pueblo de Israel. Y para el Hijo de Dios, hoy en día, el Nuevo Testamento significa aquellas historias, aquellas enseñanzas que Dios quería que conociéramos de su pueblo, las cuales Él quería que no practicáramos o que practicáramos. El Antiguo Testamento para nosotros hoy en día son enseñanzas, ¿verdad? Verdades que Dios dejó establecido para que pudiéramos verlas y aprender de ellas. Eso es el Antiguo Testamento. Y en esta historia de Génesis 38 hay tres enseñanzas importantes que vemos. Ahora, no voy a tener el tiempo para enseñar las tres cosas, porque mira, entonces estamos aquí hasta medianoche y se me asusta Jorge. Pero hay tres enseñanzas en el capítulo 38. La primera la vemos en el versículo 6 y 7. Dice así: después Judá tomó mujer para su primogénito. En tiempos bíblicos, ¿verdad? No era que el hijo o la hija decía, yo me voy a ir a casar. No, eran los padres quienes escogían, ¿verdad? El esposo o la esposa de sus hijos. Judá dice, es tiempo que mi hijo se case. Y va y le escoge esposa. Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, le cual se le llamaba Tamar. Le escoge una esposa al mayor, al hijo mayor. La esposa se llama Tamar, o se llamaba. Ahora sí. Pero algo triste sucede con este primer hijo. Mira el versículo 7. Y el primogénito de Judá, dice la Biblia, fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué sucede? Por sus maldades. Y le quitó Jehová la vida. La primera enseñanza que vemos en cuanto aquí en esta historia, ¿verdad? En este hijo primogénito es, ¿verdad? Aquella enseñanza, ¿verdad? Que representa Juan 15:5. ¿Cuál es? Donde dice que apartados de Dios, nada podemos hacer. Él comprobó por sí mismo de una manera que yo creo cada uno de nosotros no quisiéramos experimentar, que apartados de Dios nada podemos hacer. Hay dos cosas allí. Cuando habla de nada, no está hablando que somos incapaces y que no podemos movernos o que no podemos de veramente buscar nuestros propios logros. No, cuando habla en Juan 15:5, donde dice, ¿verdad? Apartados de mí, nada podéis hacer, implica, esa palabra nada, implica que, ¿verdad? Apartado de Dios, en nuestros deseos y en nuestras prácticas, escúcheme, no van a existir cosas buenas o cosas productivas de agrado a Dios. Eso es lo que ese versículo significa cuando dice apartados de mí.
nada podéis hacer. Cuando habla de nada, habla que en nuestras vidas, en nuestros deseos, si Dios no es el centro de nuestras vidas, escúcheme, no va a existir aquellas buenas cosas, o no vamos a producir en nuestras vidas aquellas cosas que van a agradar a Dios. Y este fue el escenario de él. Él dice que hizo las cosas malas. Dice allí, ¿verdad? Fue malo ante los ojos de Jehová. Y malo allí implica el hecho que lo que él hacía en su vida rutinaria y diariamente no agradaba a Dios. Esa es la primera enseñanza. Ahora, puedo quedarme ahí, pero no me voy a concentrar en eso, porque no es la enseñanza que quiero darles esta. Pero sí, quiero recordarle que si Dios no es parte de nuestras vidas, por nuestro propio esfuerzo, escúchenme, no vamos a agradar a Dios. Imposible. Pueda que tengamos el anhelo, pueda que tengamos el deseo, pueda que tengamos el interés, pero si Él no pasa a ser parte de nuestras vidas, queramos y esforcémonos lo que queramos, sin Él no podemos hacer cosas que agradan a Dios. A donde usted se encuentra a este tiempo de su vida, de su edad, déjeme hacerle una pregunta. ¿Pudiera decir usted que la mayoría de cosas que usted ha hecho en su vida a este punto son cosas de las cuales Dios se agrada? Ahora, no se sienta mal, porque no es el único. Lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Esa es la primera enseñanza que encontramos. Mire, Salmos 37, vamos a Salmos 37 rapidito, ¿verdad? Salmos 37. Versículo 1, Psalms 37, verse 1. Now, Genesis 38 has three different kind of lessons there. One of them is, without God, there's no good in our life. The firstborn child, verse 7 tells us that God took his life because he was doing wicked things in God's presence. Look at Psalms 37. Salmos 37, versículo 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Malignos son aquellos que hacen cosas desagradables a Dios, que Dios no le gusta. Dice, no te impacientes a los que no agradan a Dios, básicamente es lo que está diciendo. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Iniquidad son aquellas cosas que Dios no aprueba. Porque como hierba serán ¿qué? Prontos cortados. Y como la hierba verde se secará. Nos está hablando del progreso de la vida de esta clase de personas. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en ¿quién? En Jehová, y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. Una vez más, que nos da a entender, si Dios no es parte de nosotros, como la hierba, se va a quemar. Apartados de Dios, nada implica, nada que agrada a Dios podemos desarrollar por nosotros mismos. Segunda enseñanza que nos da esta historia es en la que quiero concentrarme esta noche. Y habla de los otros tres personajes que representan esta historia, y los cuales cada uno de ellos pasaron por una fatalidad o pasaron por una tragedia en sus vidas por no desarrollar escudos
de protección a sus vidas. Vemos en la historia que Judá, el papá de él, le da una esposa, le dice: aquí está, va a ser tu esposa. Él se casa con la esposa. ¿Quién es la esposa? Tamar. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 7 que porque este hijo primogénito no hacía cosas que agradaban a Dios, ¿qué hizo Jehová con él? Le quitó ¿qué? La vida. Y no quiero asustarte. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un juego concedido. Ahora, ¿dónde está esa línea donde el juicio de Dios viene a mi vida y el amor de Dios viene a mi vida? No sé. La Biblia nos habla que es misericordioso y grande en amor. Pero sí vemos historias en la Biblia donde en ciertas situaciones esas personas, ¿verdad?, traspasaron ese límite de amor. Se puede decir que Dios brindaba hacia ellos en misericordia, donde Dios tuvo que obrar en juicio. Y Él es uno de ellos. ¿Se acuerda la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Qué tuvo que hacer Dios con esa ciudad? Destruirla. ¿Con qué? Con fuego. ¿Se acuerda cuando le ordena a Noé que vaya y edifique el arca? ¿Qué pasó con todo aquel pueblo que no entró dentro del arca? Murieron. ¿Estamos entendiendo? Ahora, yo no sé dónde está esa línea. Lo que sí yo sé que Dios nos da amor, pero es posible que nuestras acciones pueden pasar esa misericordia de Dios, pueden pasar ese amor de Dios y comenzar a experimentar el juicio de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que diría: yo quisiera experimentar el juicio de Dios en mi vida? ¿Habrá alguien así? Yo no. Yo no quiero. Yo prefiero estar en el lado del amor de Dios que en el lado del juicio de Dios. Porque mire, si vamos en contra de Dios, déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién cree usted que va a ganar? ¿Nosotros o Él? Yo creo que Dios. Pero llegamos a esta segunda enseñanza. ¿Cuál es esta segunda enseñanza? Nos habla de tres personas que por no crear cierto escudo de protección en sus vidas, enfrentaron tragedias que no tuvieron que haber enfrentado. Y yo quiero hablarle de eso esta noche, porque yo creo que hay una cantidad de seres humanos que pasan por cosas en las vidas que no deberían de pasar, y le voy a decir por qué pasan sobre ellas: porque no aprendieron a construir escudos de protección para sus vidas. ¿Quiénes son estas personas? El primero es Onán. ¿Quién es Onán? Era el hermano, era el que seguía el segundo del primogénito. ¿Qué pasó con él? Escúcheme, quiso tomar control de algo que no era su decisión, de acuerdo con la ley del matrimonio establecido en Deuteronomio 25. Ahora, no voy a entrar ahí porque nos va a llevar bastante tiempo. Quizás un día vamos a estudiar eso, pero no hoy. ¿Qué pasó? Mire el versículo 8. Vamos al versículo 8 del libro de Génesis. Mire lo que dice. Entonces Judá, al primero, ¿qué le pasa? Muere. Y según la tradición judía, cuando existía un matrimonio del primero y no existía un hijo, era responsabilidad del segundo hijo
casarse con la esposa del primero. Era la ley establecida en Deuteronomio. Mire, versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, o sea, cásate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a quién, a su hermano. Ahora sígueme. Él tomó control de la situación. Esta era la situación, ¿verdad? En tiempos bíblicos, el pueblo judío, ¿verdad? Había ciertas prácticas que ellos desarrollaban, ¿verdad? Como protección, como seguridad. Una de ellas era, ¿verdad?, que si por ejemplo el primogénito se casaba, ¿verdad?, y de alguna manera el primogénito moría y no había hijos con la que se casó, era responsabilidad del segundo, el hermano del que murió, el segundo, de casarse con ella y heredarle un hijo. Era, ¿verdad?, básicamente por dos aspectos. Uno, porque era protección para ella, ¿verdad?, que ella necesitaba un descendiente que iba a cuidar de ella, ya no estando su esposo en vida. El segundo tenía la responsabilidad de casarse con ella y, ¿verdad?, darle hijos, pero el primero pertenecía no a él, sino a su hermano. El que iba a continuar, ¿verdad?, su herencia de su hermano, su descendencia. Y Onán dice, yo sé cuál es mi responsabilidad, pero yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Ahora, había un proceso. Si él rehusaba el casarse, ¿verdad?, como responsabilidad bajo la ley. ¿Se acuerda que el pueblo judío funcionaba bajo la ley? Y había cierta responsabilidad, y si él rehusaba el casarse con ella, había un proceso donde públicamente él tenía que ser expuesto, y la esposa, ¿verdad?, o con la que iba a casarse, tenía que venir públicamente, ¿verdad?, y hacer ciertos ritos como escarnio y como vergüenza de que ese hombre no quería asumir aquella responsabilidad que le pertenecía. Wow. Lástima que ya no estamos bajo esa ley, porque mire qué bueno sería para un montón de hombres irresponsables el estar bajo esa ley, ¿cierto? Pero ese es otro mensaje. Pero escúcheme, Onán quiso tomar la situación por su propia cuenta. Dijo, yo sé cuál es mi responsabilidad. Y dijo, voy a venir a ella, voy a casarme con ella, pero no le voy a dar hijos. Prevenía el que ella no quedara embarazada. ¿Qué sucede por lo que él hace? Versículo 9. Mire, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra, dice, por no dar descendencia a su hermano. Miren lo que sucede por tomar él esto en sus propias manos. Versículo 10. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que él quería. ¿Y qué sucede? Y a él también, ¿qué pasa? Le quitó la vida. Qué
tragedia la que le viene a la vida de uno. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Era el propósito de Dios de quitarle la vida a Onán? ¿Sí o no? ¿Por qué tuvo que hacer eso Dios? Porque Dios notó que había algo, una práctica que él estaba haciendo, escúcheme, que estaba demostrando que él quería tomar control de la situación, que no le pertenecía a él, sino le pertenecía a quién, a Dios. Interesante. ¿Usted cree que era el plan de Dios cuando nació el segundo hijo de que, verdad, él iba a morir, que Dios le iba a quitar la vida? No. ¿Por qué sucedió esa tragedia en su vida de él? Porque quiso tomar en control de su vida algo que no era su decisión, sino era algo de acuerdo que Dios tenía que hacer. Ahora, ¿lo que él deseaba era malo? Probablemente no. El problema es la acción que hizo tomarla en sus propias manos. Básicamente lo que él hizo es esto: muevo a Dios de este escenario y yo voy a hacerlo de mi propia manera. Y Dios dijo: ¿con qué eso quieres? Bueno, ahí te va. Y hasta ahí llegó. Qué tragedia, ¿cierto? ¿Quién llamó a esa tragedia? ¿No fue el mismo? ¿Quién se puso en esa situación? ¿No fue el mismo? Y es interesante que a veces cuando vienen las cosas, ay Dios mío, ayúdame, ayúdame, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Por cabezones que somos. ¿Por qué? Porque no queremos incluir a Dios en nuestras decisiones. No tenía que morir. El primero, Dios le quita la vida porque no quería involucrar a Dios en su vida. Cree que él podía hacer aquellos logros que agradaban a Dios por sí mismo. Y dice Dios: no, los logros que vas a hacer que me agradan a mí, yo necesito ser parte de él. El segundo dice: yo sé cuál es la ley y yo sé lo que debo de hacer, pero no quiero, yo voy a hacer mi propia cosa y de mi propia manera, y yo lo voy a hacer de esta manera. Y Dios dice: ¿quieres hacer tu propia cosa? Ok, ahí te va. Y su vida termina. Sigamos con la historia, porque la tragedia no para ahí. Ahora viene Judá, que es el suegro de esta esposa, y el papá de quien ya perdió ¿cuántos hijos? Ahora, ¿cuántos hijos tenía él en total? 3. Y ya había perdido 2. Y escúcheme, todavía esta esposa no tenía hijos. ¿Y cuál era la ley? Que si ella no tenía hijos, el siguiente hijo en línea que estaba, tenía que ¿qué? Casarse con él. Y Judá, el suegro, quien era hermano de José, hijo de Lea y Jacobo, quiere jugar astucia en la situación. Hace una promesa que no cumple. ¿Sabe lo que pasa por la mente de Judá? Dice: no, mira, ya le di mis primeros 2 y mis primeros 2 tuvieron matarín. Y ya solo me queda 1, dice. ¿Y qué si le doy este 1 más? Y mira, y resulta que este 1 también se da matarín. ¿Sabe cuál era la aflicción de Judá? Que él se iba a quedar sin descendencia, porque ya perdió 2 descendencias.
Ya solo le quedaba uno. Y dice, si se lo doy, mira, yo no sé qué mis hijos están haciendo o qué está pasando. Ahora, nosotros conocemos la situación porque está en la palabra de Dios. En el tiempo de ellos no entendía qué estaba pasando. Pero él, de una manera sabia, según él, intelectual, quiere tomar acción a lo que había sucedido. Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a darle una promesa. En su mente y en su corazón, ella había determinado no cumplir esa promesa. ¿Qué es la promesa que él hace? Mire versículo 11. Después que muere el segundo, Judá, quien es responsable de que la ley se cumpla, dice, mire el versículo 11, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela. Sela es su tercer hijo. Mi hijo, dice, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Amén. Hasta ahí suena como algo interesante, pues, razonable. Dice él, esto es lo que voy a hacer. Voy a decirle a ella que se regrese a la casa de sus padres, que habite allá hasta que yo considere que mi hijo está suficiente maduro, ¿verdad? Y de edad para poder casarse con ella. Mientras que ella espere allá. Ahora, ¿ese era el plan que él iba a cumplir? No, ese era el plan que él le dijo a ella, pero con el propósito de que el tiempo lo olvidara y él pudiera salvar a su único hijo. Y Tamara hace lo que él le dice. Se regresa a la casa de sus papás. Bueno, algo interesante, versículo 12. Pasaron muchos, ¿qué? Días. Y cuando la palabra ahí es traducida días, no está hablando de una semana. Días allí implica tiempo. Pasó mucho tiempo. O sea, está implicando, ya era tiempo de que aquella promesa que él había hecho se cumpliese. Que ese último muchacho llegara por esa viuda, ¿verdad? Que había enviudado esos dos primeros hijos. Ahora, ella, escúcheme, había guardado esa promesa y había esperado esa promesa. Adivine quién olvidó esa promesa. El sueño. Mire el versículo 12. Pasaron muchos días y y murió la hija de Súa, mujer de Judá. O sea, murió la esposa del suegro. Después Judá se consoló y subía, dice, a los trasquiladores de sus ovejas a Tinar, él y su amigo Ira el Adulamita. Versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Tinar a trasquilar sus ovejas. ¿Qué nos relata esta historia? Escúcheme, nos relata esto, que aquel que había hecho esa promesa de entregarle su otro hijo, escúcheme, se hizo el loco. Y según él, regresó a la normalidad. Me deshice de la que mató a mis dos hijos. Ahora, ¿fue culpa de ella? No. Fue culpa de los varones. Miren, y esa es otra enseñanza. Tenemos que aprender a hacernos responsables de cada una de nuestras acciones.
Es interesante cuando vienen tragedias y fracasos y situaciones difíciles. Ay, es que si esto fuera así, o si esto fuera así, o si tú fueras. No. Probablemente el papá le echaba la culpa a ella. Decía, pues yo no sé qué ella le hace, pero ya 2 de mis hijos murieron. Ahora, nosotros sabemos la verdad. ¿Fue culpa de ella? No. Fue culpa de los 2 cabezones primeros. Y ahora el papá, cabezón. ¿De dónde lo aprendieron? Por cierto, ahí les va otra enseñanza. Tengan cuidado las cosas que hacen, porque miren, no es lo que nosotros les decimos a nuestros hijos lo que ellos aprenden, sino las cosas que nosotros hacemos son las cosas que ellos aprenden. Es fácil decir, mire, cuando están chiquitos es fácil, pero un problema, esos hijos crecen. Y conforme esos hijos van creciendo, escúcheme, ya no es lo que usted le dice lo que va a valorizar y va a transformar la vida de ellos, sino las cosas que ustedes, ¿verdad?, que cada uno de nosotros como padres hacemos, es lo que va a efectuar y a determinar muchas veces el futuro de nuestros hijos. Yo tengo 4. Aquí tengo la mayor. 22 años. 22 años. Quiere decir yo, wow, ella es lo que es por lo que yo le enseñé y le dije. Mire, no es cierto. Ella puede confesar un montón de regazones que yo he hecho. Pero gracias a Dios, lo que ella es. Escúcheme, cada uno de ustedes que tiene niños pequeños, qué oportunidad la que usted tiene. Y este padre, ¿verdad?, decía, se la voy a jugar porque no le voy a dar el otro hijo. Y él estaba haciendo lo mismo que sus otros 2 hijos hicieron. ¿De quién lo aprendieron esos 2? De papá. Y él estaba por entrar a una tragedia. El tiempo se nos ha adelantado. ¿Qué pasa? Bueno, Tamara se da cuenta que él se está haciendo el loco. El inocente, el que se le olvidó aquella promesa. ¿Cuál fue la promesa? Le dijo, vete a la casa de tus padres, ¿verdad? Sigue enlutada, ¿verdad? Imagine cuánto tiempo tuvo que vivir enlutada, esperando a que él cumpliera esa promesa y le diera ese otro tercer hijo. Ahora, es interesante, ¿verdad? Y no vamos a ir ahí, pero usted sabe que aún esa ley estaba en práctica en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando aquellos fariseos vienen al Señor Jesucristo, ¿verdad?, para tentarle y le dicen, Señor Jesucristo, tenemos una pregunta para ti? Y le dice, ¿cuál es? Hubo una familia, dice, que eran de 7. ¿Se acuerda usted esa historia? Y le dice, uno se casó y murió. Y bajo la ley, porque no tenía hijos, el segundo se casó con ella. Y murió también y no tenía hijos. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, los 7 se casaron con ella y nadie le dio hijos, dice. Y luego vienen ellos y le dicen, una pregunta, allá en los cielos, en el reino, ¿de quién ella es esposa? ¿Se acuerdan de esa historia? Está en Mateo. Lo que nos daba a entender que esta ley estaba, ¿verdad?, todavía activa en los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo les responde como debe, porque ellos estaban comparando una necesidad terrenal que no existía en una necesidad celestial. Le dice, primero, allá en la presencia de Dios no hay tal cosa de matrimonio, porque la iglesia está casado ¿a quién? Al Cordero. Fue ilógica la pregunta, solo querían tentar. Ahora,
se da cuenta de lo que el suegro está tratando de hacer. Y Tamar se mete en problemas por lo que hace. Una vez más, ¿qué hizo Tamar? Toma acción por su propia cuenta. ¿Qué hace Tamar? Porque ella quería asegurar su estabilidad, su futuro, su bienestar y su protección. Se disfraza como ramera y se pone donde continuamente pasaba el suegro a tener su tiempo happy con sus amigos. Y en una de esas va pasando el suegro y la mira. Otra enseñanza. Hay cantidad de enseñanzas. La mayoría de veces, escúchame, los varones que estamos aquí, que nos metemos en problemas y nos metemos donde no deberíamos de meternos, es cuando comenzamos a mirar. ¿Sabe cómo comienza la seducción? Por nuestra vista. Yo sé que es difícil hoy en día. Mire, la manera que la mujer se viste. Tiene que uno hasta cierto punto ordenar a algunos que han crecido así donde hay animales y ganado, los caballos, que se les pone unos así o suelas para que no puedan dar vuelta. Mire, para que no se distraigan. Cuando David comete adulterio, ¿cómo comienza? ¿Dónde estaba David? En su palacio, en la terraza, ¿cierto? ¿Y qué hace? Miró aquella que mujer. Tengamos cuidado. ¡Ay! Yo nunca voy a ser infiel. Yo nunca voy a fallar. Le voy a decir dónde comienza. Si va a mantener esa promesa, necesitamos aprender a controlar nuestra mirada. Le voy a decir cuál es una de las batallas más frágiles, continuas, que el hombre tiene. No sabe controlar su mirada. Y para que las mujeres o las damas no estén ahí, dígale. Le voy a decir cuál es el problema de las damas. Porque tiene que ser parejo siempre. La boca. No saben callar cuando deben callar. Como que se puso callado el cuarto. Pero escúcheme. Él pasa y la vio. Y se mete con él. Y Tamar hace algo para protegerse. Ahora, Tamar lo hace con propósito. ¿Qué es lo que Tamar quería? Quedar encinta. Quedar embarazada. Ahora, a Judá no quería embarazar a una prostituta en su manera de pensar. Y después que termina la acción de meterse con ella, le dice, ok, ¿a qué quieres que te dé por lo que sucedió? Le dice, ¿quieres que te mande un cabrito? En tiempos bíblicos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la mayoría de cosas, los pagos que se hacían eran por ganados o por siervos. Y le dice ella, no. Dame, y le pide dos cosas que son personales de él. Dice, bueno, tengo muchas, te las doy. Y se las da. Y pasa el tiempo. Y Judá regresa a su casa. Tamar regresa a su casa. Y a pasar el tiempo, no falta siempre aquellos metidos y noticieros
Mire, usted quiere saber alguna noticia de último momento, usted sabe quiénes son aquellas personas que así están al tanto de todo. Están en todo menos, ¿cómo es el dicho? Menos en misa. Y vienen a Judá y dice, te traemos una noticia, una grave noticia. Y dice, ¿qué pasó? Tu nuera, aquella que mandaste a la casa de su papá, adivina qué, está embarazada. Dice, ¿qué? Está embarazada. Dice, no, ella ha quebrantado la ley. Dice, ahora, ¿había quebrantado la ley, sí o no? Sí, porque lo que él hizo, el meterse, ¿verdad? Si Tamar hubiera sido una mujer cualquiera, ¿verdad? El haberse metido con ella era un quebranto de la ley también, y él hubiera tenido que ser apedreado, ¿se acuerdan? Dice, Tamar ha quebrantado la ley. Dice, agárrenla, sáquenla de la ciudad y apedréenla. Ahora escúchame, gracias a Dios que Tamar no fue apedreada, pero ¿sabe que esa tragedia pudo haber venido a su vida porque ella quiso tomar acción en sus manos? Mire, ese es uno de los problemas a veces de las damas también, ¿verdad? Cuando miran a un joven, a este esposo o a una persona irresponsable, la mamá siempre o la mujer quiere arreglar la situación. ¿Se acuerda con Jacob? Perdón, con Abraham y Sara. ¿Quién quiso arreglar la situación? ¿No fue Sara? ¿Se acuerda con Eva? ¿Quién determinó? Hagamos esto. Eva. Ahora, gracias a Dios que Tamar, pero escúcheme, ¿sabe que ella se puso en un estado donde pudo haber sido apedreada? Por lo que hizo, por tomar la acción en sus manos. Y el suegro dice, saquen la ciudad y apedréenla, por no guardar lo que yo le dije que hiciera. Interesante, ¿sí? Y Tamar le dice, antes que me saquen de la ciudad, quiero que me hagan un favor. Aquí hay ciertas cosas que yo quiero que le den a él. Y díganle que de quien estas cosas pertenecen es el papá de los hijos que yo estoy esperando. O del hijo que yo estoy esperando. Escuchen. Versículo 25, miremos ahí, de Génesis 38. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas. ¿Qué era? El sello, el cordón y el báculo. Y adivinen de quién eran esas cosas. De él mismo. Versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Él entendió de una manera trágica el error que él había hecho. ¿Qué había hecho? Había escondido, había tomado en sus propias manos eso que ya no era de él. Ese último hijo era de ella y él no lo quería soltar. Ahora él tenía que decir de quién era, de qué ella estaba encinta. Trágicas historias, ¿cierto? ¿Lo escuchan?
Cada uno de ellos metieron la mano donde era obra de Dios, por lo cual resultó una historia con una situación fuera de control, una situación trágica y una situación que dejó marcas por el resto de sus vidas. Dice usted, qué tremenda historia, qué tragedia, qué vida fuera de control. Déjeme hacerle una pregunta. Aquellas cosas que han venido ya a su vida, ¿ha realizado usted que han venido por sus acciones de la misma manera? Por querer tomar control donde le pertenece a Dios tomar control. Por hacer decisiones en sus vidas que usted cree que son sus decisiones, cuando no son suyas, son de Dios. ¿Qué tragedias ya usted ha experimentado en su vida? Y gracias a Dios que si ha experimentado, ya las ha sobrepasado. Y gracias a Dios que, verdad, no ha venido el juicio de Dios todavía. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Esa es la manera que usted quiere vivir su vida? Experimentando tragedias tras tragedias y tragedias. ¿Es vida esa, de veramente? No es vida. Yo creo que nadie quiere vivir así. ¿Usted cree que esa es la vida que Dios intentó para el ser humano? No. La pregunta es, ¿cómo entonces desarrollar precaución en mi vida para no meter mano donde es obra de Dios? ¿Cómo? El tiempo se nos ha ido y el pastel está llamando. Pero déjeme rápidamente darle 3 cosas que usted debe de hacer cuando vienen situaciones en sus vidas para actuar con protección a tragedias. Lo que ellos no hicieron. ¿Cuál es la primera? Ore. Ore. No tome decisiones alocadamente. No haga acciones sin consultar con Dios. Es interesante, en toda esta historia no vemos a ninguno de ellos yendo a Dios. Es demás, usted dígame a mí que las tragedias que han venido a su vida han venido después que usted ha pasado tiempo en oración. Dígame eso. Al contrario, ¿cuándo es que venimos a Dios? ¿Cuándo es que le suplicamos? Hasta que hemos pasado la tragedia. ¿Cómo tener precaución y no meter mano donde es obra de Dios? Primero necesitamos determinar si lo que estamos enfrentando es algo que nosotros necesitamos hacer o es algo que Dios tiene que obrar. ¿Cómo determinamos eso? Por medio de la oración. La oración es un clamor de su misericordia. Y misericordia bíblicamente es la expresión o la manifestación del amor de Dios que nos perdona y nos ayuda en nuestra necesidad. Cuando oramos en situaciones que necesitamos que Él nos ayude, escúcheme, ¿verdad? Simplemente estamos diciendo, Señor, aquí estamos y en este momento no sé qué es lo correcto, no sé qué determinar, no sé qué, ¿verdad? Dirección tomar, Señor, pero necesito que tu amor ayude mi necesidad. Esa es misericordia. Pero escúcheme, esa misericordia viene a nuestras vidas a través de una cosa: orando. Dios no está interesado en si sabe orar o no sabe orar.
Es más, los mismos discípulos le dicen, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. Lo que Dios está interesado es nuestro estado de corazón en buscarle a Él cuando estamos en tiempos necesitados de su dirección. ¿Sabe por qué vienen muchas tragedias en nuestras vidas que no deberían de haber venido? Uno, no consultamos con Dios, no oramos. La oración no solo es un acto de misericordia de Dios, pero es un acto de protección a nuestra paz. ¿Qué son las cosas que nos quitan nuestra paz en nuestras vidas? Cuando vienen decisiones repentinas y difíciles en nuestra vida. Y miren, muchas veces cuando vienen tragedias a nuestras vidas es porque hemos tomado decisiones en nuestras vidas cuando no había paz. La oración protege nuestra paz. Y la oración, escúcheme, es una sumisión a ser guiados por Él. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que tenemos las respuestas a todo lo que vamos a enfrentar en esta vida? Ya ahorita donde usted, hasta la edad que ustedes han vivido, déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha tenido respuesta a todo lo que ha enfrentado? ¿Por eso lo ha enfrentado sabiamente? ¿Y no ha venido fracaso o fatalidades o tragedias a su vida? O pudiera decir usted, la verdad que no estaba al tanto, no conocía toda decisión o no sabía qué paso tomar. Lo tomé alocadamente, sin dirección divina. La oración es un acto de que nos sometemos para que Él nos guíe. Algunos de ellos nos dice allí en la historia que hicieron pausa para orar. No. ¿Qué hicieron? Actuaron en el momento. Actuaron cuando no había paz. Actuaron cuando no tenían la completa seguridad de que todo iba a funcionar bien. ¿Estamos entendiendo? Aprenda en tiempos de decisiones a orar. No tome la decisión y luego ore. Ese es un escudo de protección a tragedias. Segundo, busque consejo. Vamos a Proverbios 1, versículo 5. Y ya voy a terminar. Proverbios, por favor, capítulo 1, versículo 5. Proverbs chapter 1, verse 5. Primero dije, aprenda a orar. Segundo, busque consejo. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio, ¿y qué va a hacer? Aumentará el ¿qué? El saber. Siga. Y el entendido, ¿qué hará? Adquirirá consejo. Solo hay un grupo de personas que va a buscar consejo. ¿Cuál? El entendido. Ahora, es importante de entender qué quiere decir esa palabra, el entendido. Dice allí la palabra de Dios, adquirirá consejo, buscará consejo. El entendido, la palabra allí entendido es una declaración de una separación, de distinción de raíz, ¿verdad? Para distinguir la diferencia entre una persona que es sabio y simple. Cuando habla del entendido, habla de aquel que de alguna manera quiere ser sabio en su vida.
Y porque quiere ser sabio en su vida, busca consejo. Pero el simple no busca consejo. Aún, ¿verdad? Si usted ve versículo 4, nos habla de eso. Dice, para dar sagacidad ¿a quiénes? A los simples. Hay dos clases de personas: el simple y el necio. Perdón, y el sabio. El simple es necio, tiene su propia acción, su propia manera de hacer las cosas, de planear, de planificar. Cree, este es el error más grande del simple, cree que todo lo tiene bajo control, cuando no es cierto. Yo sé lo que estoy haciendo. Y no es cierto. Por eso sigue cometiendo tragedia tras tragedia tras tragedia. Porque es simple. O sea, pues ahí voy. Ay, lo que la vida me dé. No, no es lo que la vida te da, es lo que tú has determinado obtener en la vida. Simpleza. Y por eso seguimos dándonos contra la pared. Pero el que busca consejo es sabio. Y déjeme decirle esto en buscar consejo. Ve, esto es lo interesante, que buscamos consejos en aquellos, ¿verdad?, que queremos escuchar el consejo que yo quiero. Primero, cuando busque consejo, mire, cualquier sea la situación. Por ejemplo, usted va a ir a buscar un consejo en alguien, ¿verdad? Ay, ¿cómo puedo hacer? En mi hogar puro hay pleito, ¿verdad? Y desacuerdos y eso. Y vas y le pides consejo a alguien que ha sido divorciado 4 veces. Y ahora se encuentra soltero. ¿Qué consejo te va a dar? Te voy a decir el consejo que te va a dar. Déjala. Búscate otra. O viceversa. Déjalo. No sirve para nada. Debe de haber un estandarte. ¿Cómo buscar consejo? Primero, busca no el consejo que tú andas buscando, sino busca el consejo que tu vida necesita. Cuando necesites consejos, busca personas que ya han sobrepasado esas etapas de su vida. Por ejemplo, Dixon todavía no se ha casado, no tiene esposo. Y se dice, qué bueno de lo que me has hablado. Él va a necesitar consejo para que es su matrimonio. Y Dixon dice, necesito buscar consejo sobre el matrimonio. Voy a ir a mi otro amigo que no está casado. ¿Qué consejo te va a dar? ¿Crees que te va a dar un buen consejo? ¿Sí o no? No, pues no estaba ni casado. Necesito consejo de cómo criar a nuestros hijos. ¿Dónde vas a ir? ¿Donde una familia donde sus hijos son un desastre? ¿Irrespetuosos con los propios padres? ¿Controlando a sus padres? ¿Qué consejo sabio te va a dar? ¿Estamos entendiendo? Ahora Dixon dice, yo quiero saber cómo escoger la esposa correcta, cómo ser el esposo correcto, cómo es el matrimonio. Y viene a Pastor David y dice, Pastor David, Pastor, how many years you been married? Okay. Cree él que 32, quizás 33. Y Dixon viene y dice, voy a ir a Pastor David porque ha tenido un matrimonio de 32 años. Déjame hacerte una pregunta, ¿te va a dar un buen consejo sobre el matrimonio?
¿Alguien que ha vivido 32 años con la misma persona? ¿A alguien que ya tiene 6 esposas? ¿Que duró con ella solo 2 o 3 meses? ¿Cuál consejo vas a tener, Dixon? ¿Cuál crees tú que va a ser más sabio? Ese es otro de los problemas. Muchas veces buscamos consejos donde queremos que estén con nosotros. Y vamos allá que pues a ver qué me dice, Cabo está igual que yo. Me va a dar lo mismo que yo estoy pensando. Y mira, el consejo que te va a dar te va a llevar a tragedia en tu vida. ¿Estamos entendiendo? Queremos consejos o consejería o ayuda que nos haga saber. Y en cada área de nuestra vida, ve, esto es el problema. Partes que somos orgullosos y creemos que no, ¿verdad? No queremos presentar una imagen de nuestros hogares, que hay problemas. Hermano Elder, ¿cuánto tiempo usted lleva de casado? ¿Como 10 años? Ya se punchó también. ¿Sebastián? Ay, Señor, qué bueno que no esté la esposa aquí para que no dé el zapatazo. Yo llevo como 2 años. 2 años y no se acuerda. Ay, Señor. Oye, no te ponches, oye. Ok, bueno, hay que jugarla seguro, 9 o 10. Manos Díaz, ¿cuánto tiempo llevan? 23 años. 32 años. You said about 32 years, right, Pastor? En septiembre 33. Nosotros en noviembre vamos a cumplir 30 años de casado. Ahora, cada uno de nosotros que estamos casados, déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha habido problemas y sigue surgiendo problemas en nuestro matrimonio? Sí. ¿Es nuestro matrimonio perfecto? No. Do you have a perfect marriage, Pastor? No. Tampoco. Have you got problems sometimes in your marriage? Oh. Wow. Oof. You're not alone. It seems that everyone here that's married have problems or have problems. And they don't have a perfect marriage either, Pastor. Escúcheme. Pero esto es parte del problema. Muchas veces queremos, especialmente el hispano, mire, es orgulloso y quiere presentar una imagen perfecta ante los demás cuando hay una serie de problemas. ¿Y sabe por qué? Porque no quiere buscar consejo correcto. Preferimos, escuchen, yo soy hispano también, preferimos pasar toda una vida llena de tragedias a que buscar consejos sabios. ¿Estamos entendiendo? Mi esposa está aquí, estamos a punto de cumplir 30 años de casado, ¿cierto? Ven, ¿ha habido problemas en nuestro matrimonio? ¿Sí? No por mi lado, seguro. Quizás yo soy el culpable. ¿Tenemos un matrimonio perfecto? No, yo pensé que sí. Pero ¿sabe qué? Parte del problema es que a veces no nos gusta admitir dónde nos encontramos. Queremos esconderlo, creyendo que tenemos todo bajo control. ¿Cómo evitar tragedias? Ore. ¿Cómo evitar tragedias? Busque consejo. Pero de consejo de personas que le van a ayudar en la dirección correcta. No consejos, no busque consejos en aquellas personas que se
se van a poner de su lado. Ay, no hagas caso, tú estás todo bien. Tengamos cuidado. Y tercero, con esto termino, aprendamos a esperar. Parte del problema es que somos impacientes. Queremos todo ya. Queremos nuestra vida arreglada ya. Queremos cambios ya. Porque mire, más y más este mundo nos está proyectando una idea que todo está a nuestro alcance en un cerrar y abrir de ojos. Y no es cierto. Hay cosas que a propósito Dios nos hace esperar, escúcheme, porque dentro de la espera Él nos quiere enseñar. ¿Sabe que si Tamar hubiera esperado, yo creo que Dios hubiera resuelto su situación? Pero no esperó. ¿Qué hizo? Puso manos en el asunto. ¿Sabe si Judá hubiera sabido esperar en Jehová y hubiera dado ese tercer hijo? ¿Usted cree que Dios no hubiera protegido ese tercer hijo? Sabiendo que era su descendencia. Pero no supo esperar y puso acción en su manera de pensar. Ahora, algo interesante, y ahora sí esto es lo último. Tamar cae encinta, embarazada. Y adivine cuántos hijos. Bien. 2 gemelos. Hay otra enseñanza ahí bien importante. Allí vemos la representación de la gracia de Dios y la misericordia cuando hay arrepentimiento. Escúcheme. Nunca es demasiado tarde para venir y someternos a la guía de Dios en nuestras vidas. Es interesante y no tenemos tiempo para ir allí, pero usted sabe que estos 2 hijos que nacen en esta historia de tragedia, estos 2 hijos están dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que puede cambiar nuestras tragedias a bendición? Dios. Yo no sé qué ha experimentado usted este mundo. Yo no sé qué ha pasado en su vida este mundo. Pero yo le puedo decir que aunque haya pasado tantas tragedias en su vida, aún no es demasiado tarde para que Dios comience a guiar y a bendecir sus vidas. Nunca es demasiado tarde. ¿Qué pensaría Tamar que esos 2 gemelos que ella tuvo, Farés y Sara, fueran parte de la descendencia de donde vino el Mesías? ¿Qué? No tenemos tiempo de ir ahí, pero si usted va a la casa o lo mira después, mire en Mateo 1, los primeros 3 versículos, allí aparecen los nombres de esos 2 hijos, dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Qué enseñanza la que nos da Génesis 38? Admirable enseñanza. Ha sido mi corazón esta noche de enseñarles a ustedes cómo protegerse de tragedias. Parece que más y más estamos viviendo en un mundo trágico.
¿Sabe por qué hay tantos seres humanos hoy en día adictos a tanta medicina? Por tantas tragedias que están pasando en su vida. Y la cantidad de tragedias que ellos están pasando no era el plan de Dios. Es por sus acciones y por lo que vimos esta tarde que ellos mismos invitaron esas tragedias a sus vidas. Así es como usted quiere conducir su vida. Yo no. Dios quería que disfrutáramos la vida que Él nos dio. Ahora van a venir tragedias que no podemos evitar. Pues sí. Pero yo prefiero que vengan tragedias que son guiadas por Dios a que vengan tragedias que yo por mi necedad y por mi propia voluntad invité a mi vida. Muy diferente escenario. ¿Entendemos?